un rey llamado Alfredo el Grande, que pues es un legendario rey cristiano anglosajón del siglo IX, gobernaba en Inglaterra en una época realmente, una época de caos y amenazas. Amenazas de los vikingos que todo el tiempo estaban asediándolos desde el norte y saqueaban sus aldeas, destruían sus hogares y sembraban el miedo en el corazón del pueblo. Pero este rey nunca se rindió, nunca se rindió. Dice la crónica anglosajona que en cierta ocasión, cuando los vikingos estaban atacando el pueblo, él envió jinetes por toda la tierra para que encendieran hogueras en las colinas. Y estas llamas eran una señal, un llamado para que el pueblo se reuniera, para que el pueblo se levantara y para que el pueblo pudiera luchar por su tierra. Esta crónica añade una frase que se ha vuelto legendaria y que dice así. Estas son palabras de este rey, ¿verdad? En aquel tiempo. Estos fuegos encendieron valor en los corazones de Inglaterra. No solo era fuego literal en aquellos montes, sino en el alma del pueblo. Un fuego que despertaba la esperanza y que reunió a su pueblo y encendió su ánimo. De hecho, hoy día todavía seguimos usando expresiones como se encendió el fuego de alguien, ¿no? Cuando verdaderamente esta persona inspira valentía, pasión o algún propósito. Pues bien, ¿saben? De eso se trata este pasaje. Este pasaje en el capítulo 2 de Hechos encontramos a un pueblo que está reunido, pero no ante un enemigo que es visible, sino más bien ante una misión que es imposible. Cristo, y siguiendo, ¿verdad?, la narrativa en el libro de los Hechos, Cristo ya había ascendido y el mundo estaba en oscuridad, pero de pronto Dios enciende el fuego y el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia con un viento impetuoso y llamas ardientes. Pero esto, ¿sabes qué? Nos habla de que Dios prendió el fuego en el corazón de su pueblo y despertó la esperanza, pero a la vez les equipó para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Cómo es que sucedió todo esto? Bueno, pues vamos a averiguarlo a través de la propia palabra. Pero antes de continuar, déjame hacer una breve oración. Padre, ayúdanos, Señor, en este tiempo. Este pasaje es muy conocido, pero a veces, Padre, ha sido muy mal interpretado. Ayúdanos a comprender, pero sobre todo a aplicarlo, Señor, en nuestra vida. Por la obra de Jesucristo y con la guía de tu Espíritu Santo, Señor, esperamos que así sea. Bueno, hoy estamos continuando este estudio en el libro de Hechos y esta serie que hemos titulado El Evangelio en Expansión. Ahora, yo titulé a esta predicación Encendidos por el Espíritu Santo. Ahí tienen también su pequeña hoja de trabajo, ¿no? Y realmente mi oración es que el Espíritu encienda incluso este sermón. No por mi elocuencia, desde luego, sino a través del discernimiento y la guía que Él pueda darnos. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos movidos a cumplir la misión que Él nos ha encomendado en estos días y en nuestro propio contexto. Así que, ¿tienes tu Biblia? Manténla abierta, por favor, o si no, regresa a la hoja que imprimimos, porque vamos a estar regresando al pasaje y vamos a profundizar en él. Así que, vamos a ver aquí cómo el Espíritu realmente encendió a la iglesia en este acontecimiento. Y sabes, no fue algo improvisado, porque esta era una promesa que se venía gestando desde tiempo atrás. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, encontramos los primeros indicios del Espíritu Santo en acción.
En todo el Evangelio te das cuenta que el Espíritu es quien trae la palabra profética por medio del ángel Gabriel y anuncia el nacimiento de Jesucristo. Es ese Espíritu quien posa sobre María para que por medio de él nazca el Mesías prometido. Es también el Espíritu, ¿verdad?, guiando a Juan el Bautista, quien anuncia a todo aquel que venía a él: yo los bautizo con agua, pero viene el que después de mí los va a bautizar ¿con qué? Con Espíritu y fuego. ¿Se dan cuenta? Fuego. Así que desde el principio ya se había anunciado el fuego del Espíritu. Incluso vemos a Jesús mismo recibiendo al Espíritu, ¿verdad? Cuando es bautizado, desciende sobre él. Y ese Espíritu es quien lo impulsa a realizar todas las señales milagrosas y a cumplir con la misión. Es fuego en acción. Y como vimos en el último estudio, Jesús, tras su resurrección y antes de ascender, le da una instrucción a los discípulos. ¿Cuál? Esperen en Jerusalén. ¿Por qué? Porque yo voy a enviar la promesa del Padre. Y esta era la promesa. Así que todo lo que se había anunciado previamente, lo que se había profetizado incluso, culmina aquí, en Hechos capítulo 2. El Padre, por medio del Hijo, derrama su Espíritu sobre la iglesia. Y ahora, teniendo este trasfondo claro acerca de la promesa del Espíritu, vamos a mirar con atención en el texto por qué en estos versículos encontramos tres maneras en las que el Espíritu Santo enciende la esperanza en el creyente y lo va a equipar para su misión de llevar el Evangelio al mundo. Y la primera cosa que quiero resaltar es precisamente esto: el Espíritu Santo desciende para cumplir la promesa de Dios, y esto lo vemos en los primeros 4 versículos de este pasaje. Pero quiero que vayamos al primero de ellos. Y simplemente presta atención en lo que dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Ahora, Lucas nos está dando el contexto de este momento tan importante. Dice que el día de Pentecostés finalmente llegó. Y eso no es un simple detalle del calendario. Pentecostés, como recuerdas, o si no sabías, Pentecostés era una fiesta judía del Antiguo Pacto, que también se llamaba la fiesta de las semanas. La palabra Pentecostés viene de penta, que significa 50, es decir, era una celebración que ocurría 50 días después de la Pascua. 7 semanas completas más un día. Ahora recordemos, la Pascua celebraba ¿qué? La salida del pueblo de Dios de Egipto, donde habían estado cautivos. ¿Ok? Ahora, esa noche en que Dios los liberó, si recuerdas, ¿verdad?, lo que sucedió es que el pueblo comió pan sin levadura. ¿Por qué? Porque tenían que salir deprisa, sin esperar a que la masa se fermentara. Pero 50 días después de que el pueblo sale de Egipto, 50 días después, en el monte Sinaí, Dios les dio algo aún más grande. ¿Qué? La ley. Su pacto con el pueblo. Así que mira, Pentecostés conmemoraba 2 cosas importantes. La entrega de la ley en el Sinaí, cuando Dios formó una nación santa para él. Y segundo, el tiempo de la cosecha. Es decir, las primicias del trigo. Los primeros granos de esas primicias, ¿verdad?, valga la redundancia, esos granos se le ofrecían al Señor como una señal de gratitud y de dependencia. Así que en la Pascua el pueblo se deshacía de la levadura,
Pero en Pentecostés ofrecían el nuevo pan, hecho con una masa nueva, como un símbolo de un nuevo comienzo y una nueva provisión para sus vidas. Así que es interesante notar cómo Dios usa incluso esas imágenes para mostrar su plan. El Espíritu Santo viene como fuego, pero hace fermentar y dar vida a ese pueblo de Dios. Ahora hay algo más. Pentecostés era una de las 3 grandes peregrinaciones del año. Dios había ordenado que todos los hombres israelitas tenían que subir a Jerusalén 3 veces. ¿Cuándo? Primero en la Pascua, segundo en Pentecostés y tercero en la fiesta de los tabernáculos. Es decir, todos los hombres tenían que acudir. Así que cuando llega Pentecostés, Jerusalén está repleta de gente. Muchos peregrinos habían venido desde diferentes naciones para la Pascua, pero fíjense bien, habían transcurrido 50 días, ellos se habían quedado en Jerusalén para celebrar esta segunda fiesta. Así que imagínate el ambiente que había en ese lugar. Estaba repleto y gente que hablaba idiomas diferentes. Pero había familias enteras deseosas de adorar al Señor. Y es justo ahí, justo en este contexto, cuando Dios decide encender el fuego. Lucas, el autor, está preparando de alguna manera el terreno para mostrar que lo que va a suceder no es casualidad, sino es el cumplimiento de Dios. Mira, así como Jesús cumplió la Pascua con su muerte y resurrección, siendo el Cordero inmolado por nosotros, ahora el Espíritu Santo cumple el significado de Pentecostés. ¿Cuál? El día en que la ley fue escrita ya no en piedra, sino en los corazones. El día en que las primicias de la nueva cosecha, es decir, la iglesia, comenzaron a brotar. Pentecostés entonces no solo fue una fiesta antigua, no fue obra de la casualidad, fue el tiempo perfecto del plan redentor de Dios. Todo estaba listo. Así que ese día llegó. Y no solo llegó, dice, se cumplió. Y mira, Lucas da otro detalle que es muy interesante. Él dice que los discípulos estaban todos reunidos en un mismo lugar, justo como Jesucristo se los había ordenado. Ahora recordemos lo que vimos en el capítulo 1. Ellos se reunían constantemente, ¿verdad? Y oraban juntos. Y esperaban juntos. Todos estaban unánimes. Y de pronto, en esa unidad, algo sucede. Dice el texto que vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos. Y Lucas aquí usa el lenguaje voy a usar una palabra rara, pero la voy a explicar. Lucas usa el lenguaje de las teofanías del Antiguo Testamento. Teofanías son las apariciones gloriosas de Dios. Y casi siempre viene a través de fuego, o de viento, o de ruido, o de una presencia. Recordemos, por ejemplo, a Moisés en el Sinaí. Está rodeado de nubes y de truenos. Pensemos también en lo que sucedió con Elías cuando el Señor se le manifestó. ¿Cómo fue? A través de un viento y a través de un fuego. Así que Dios se está manifestando otra vez, pero ahora por medio de su Espíritu. Mira, la asociación del sonido de un viento recio que soplaba y que llenaba toda la casa con el derramamiento del Espíritu Santo es muy inusual. Es decir, no ocurre en muchas partes de la Escritura. Yo creo que solamente en esta. Pero probablemente esto tenía una conexión con el hecho
que en los idiomas hebreo y griego la palabra para espíritu es la misma palabra para respiración o viento, y sucede también en el latín. Así que el estruendo aquí del cielo era literalmente el sonido del Espíritu Santo que era derramado sobre los discípulos. Esto es algo extraordinario. Pero luego, no solamente sucede eso. Dice el autor que aparecieron sobre ellos lenguas como de fuego, y se repartieron y se posaron sobre cada uno. Ahora imagina esa escena, ¿verdad? Que de repente tú estás sentado en ese lugar y después de escuchar ese viento estruendoso, tú ves lenguas de fuego. ¿Has visto cómo se enciende, por ejemplo, una hoguera, ¿verdad? Una fogata? ¿Te das cuenta cómo hay lenguas de fuego cuando está encendida? Ahora imagínate, eso está sucediendo en la presencia de ellos, y ellos ven que esas lenguas de fuego se reparten. Es una imagen interesante, ¿no? Ahora, no era un fuego literal, sino una imagen viva del poder y de la presencia de Dios. Cada vez que Dios se revela en la Escritura, el fuego es símbolo de su santidad, es símbolo de su pureza y es símbolo de su gloria. Ahora, ese fuego no cayó sobre un altar, no cayó sobre una montaña como anteriormente, sino sobre los hombres que estaban reunidos en ese lugar, sobre mujeres incluso. Dios viene, esto es la representación, Dios viene a morar en su pueblo. Y en el versículo 4 dice que todos, después de que las lenguas de fuego se posaron sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice la palabra que según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, el Espíritu no solo se manifestó, sino que produjo una acción. Su llenura provocaba adoración y una palabra viva. Ahora hay algo interesante que vale la pena notar y resaltar. Lucas usa 3 veces una misma idea. La palabra llenar, pero en sentidos diferentes. Primero, él dice que el día de Pentecostés se había cumplido. Literalmente dice que se había llenado por completo. Ese es el significado. Pero luego él nos dice, este es el cumplimiento de Pentecostés, ¿no? La fiesta antigua llega entonces a su propósito final. Segundo, Lucas también dice, el Espíritu llenó la casa. Igual que cuando la gloria de Dios llenaba el templo en el Antiguo Testamento. Y tercero, dice que el Espíritu llenó a los discípulos. Es decir, no solamente los visitó, sino que los saturó, realmente los equipó y con eso los capacitó para que llevaran a cabo la misión que Jesucristo les había dado. El Espíritu llenó por completo el espacio y llenó a su pueblo. Todo estaba siendo colmado de la presencia de Dios. Imagínate eso. Y entonces ocurre algo realmente fascinante. Esas lenguas de fuego que aparecieron y que son descritas por el autor, ¿verdad? Se posaron en cada uno de ellos. Esta es la imagen que Lucas está usando, pero enseguida ellos comienzan a hablar también, fíjate bien, con su lengua en otros idiomas. Interesante, una lengua de fuego se posa sobre ellos y su lengua comienza a hablar en otro idioma. Aquí hay un juego de palabras que está usando el autor: lengua de fuego y la lengua del habla. Así que el Espíritu viene en esa forma y las lenguas humanas se encienden para proclamar las buenas nuevas.
Ahora quiero aclarar algo. Cuando el texto dice que hablaban en lenguas, literalmente se refiere a idiomas reales. No eran sonidos extraños, no eran expresiones que nadie entendía, sino era una lengua humana que era reconocible. Esto es un dato interesante, porque el milagro que sucedió en ese lugar, en este momento, fue que los galileos comenzaron a hablar idiomas que no conocían y que no habían aprendido. Y lo hacían ¿para qué? Para proclamar las grandezas de Dios, para proclamar sus maravillas. Ahora, quizás tú te preguntas, ¿y por qué Dios obró de esa manera? ¿Verdad? Bueno, quiero que recuerdes, Jerusalén estaba llena de peregrinos. Gente de todos los lugares, de todas las naciones, habían venido, ¿verdad? Y dice que eran judíos piadosos que celebraban la fiesta. Dios entonces escogió ese momento exacto en medio de esa multitud para manifestar su poder. Y el Espíritu descendió, entonces todos los discípulos hablaban en lenguas de todas esas naciones representadas. Y cada uno de ellos los escuchaba en su propio idioma. Es como si el fuego del cielo, ¿verdad?, rompiera las barreras que Babel había levantado siglos atrás. Así que Pentecostés literalmente se convierte en un símbolo reverso de Babel. Y todo esto, el viento, el fuego, las lenguas, apunta solamente en una dirección. Dios está cumpliendo su promesa. El Espíritu llegó, descendió y la iglesia nació, pero estaba ya mismo floreciendo. Ese fuego del Espíritu, sin embargo, no se quedó adentro de ese lugar donde estaban reunidos los discípulos, sino que comenzó a expandirse. Lo que nació en ese aposento alto se fue derramando hacia las calles de Jerusalén. Y aquí es donde entra un segundo punto. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es que el Espíritu unió a los creyentes para proclamar las grandezas de Dios. Ese mismo Espíritu que los llenó, ahora los unió en una sola voz para que el mundo pudiera escuchar. En medio de esa multitud diversa que venía de todas las naciones, el Espíritu va a crear una comunión y un testimonio. Lo que antes dividía o era dividido por los idiomas y la cultura, ahora se convierte en una sinfonía de adoración a un mismo Dios. Lucas dice que había judíos de todas las naciones, y él dice esto: debajo del cielo, de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando leemos esto pareciera una exageración, ¿no? Pero literalmente lo que Lucas quería demostrar es que en Jerusalén se había convertido de alguna manera en el lugar donde todo el mundo conocido en aquel entonces estaba presente. Gente del lejano oriente, dice partos, medos y elamitas, del Asia Menor, Capadocia, Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Roma, Creta, Arabia. Es decir, ese era el mundo conocido en aquel entonces. Estaban representadas todas las naciones. Y eran hombres y mujeres de distintos acentos, culturas y trasfondos. Así que Jerusalén literalmente sí estaba llena de diversidad. Pero sucedió lo que nadie esperaba. Cada uno escuchaba
en su propio idioma las buenas nuevas. Lo que antes los separaba, el idioma, ahora los está uniendo. Y sabes, este es un eco intencional de Génesis 11, la torre de Babel que mencioné hace un momento. En Babel los hombres intentaron construir su propio camino al cielo. Ese era el proyecto del orgullo humano. Una torre para hacerse de un nombre. Y como respuesta el Señor los confunde. ¿Cómo? Con lenguas. Ya nadie podía entenderse y entonces fueron dispersados. Babel era el símbolo del pecado que dividió al pueblo, de la humanidad que intentó alcanzar a Dios sin depender de Él. Pero Pentecostés es exactamente lo contrario. No es el hombre subiendo al cielo, sino Dios descendiendo al hombre. No es el esfuerzo humano para alcanzar la gloria, sino la gracia divina derramando su poder. Y en Babel las lenguas fueron confundidas. En Pentecostés las lenguas comunicaron. En Babel Dios dispersó a los pueblos. En Pentecostés Dios reunió a los pueblos en un solo pueblo. En Babel el orgullo levantó esos muros, ¿verdad? En Pentecostés el Espíritu derribó esos muros, esas barreras. Así que Pentecostés, de alguna manera, es, como dije, ese anti-Babel. Es un nuevo comienzo para la humanidad redimida en Cristo. Lo que una vez fue símbolo de división, se convirtió en el inicio de la misión universal del Evangelio. Y la iglesia se encendió, por supuesto. Se encendió por el Espíritu. Y se convirtió en el lugar donde la diversidad, ¿verdad?, de los idiomas ya no fue motivo de confusión, sino de adoración. Así que mientras los peregrinos escuchaban las buenas nuevas de Dios en su propio idioma, Lucas muestra una comunidad diversa que está uniéndose, que está de alguna manera siendo armónica y formándose. ¿Te das cuenta que aquí el Evangelio rompió todas las fronteras culturales, étnicas, lingüísticas, y está creando un nuevo pueblo en el que todos a una sola voz pueden decir: nuestro Dios es grande, todopoderoso, misericordioso? Ahora, también el texto dice que no todos entendían. Y algunos se maravillaban por esto y preguntaban: ¿qué es esto? Y algunos otros se burlaban y decían: estos están llenos de vino. Pero sabes, incluso en esa burla hay una verdad sin quererlo. Sí había un vino nuevo, el vino del Espíritu, que los estaba embriagando, y el gozo que brotaba del cumplimiento de las promesas de Dios. No estaban embriagados de vino literal, pero sí fueron llenos del Espíritu y estaban gozosos de pertenecer a un reino. Lo que el mundo veía como locura, Dios lo usó como una señal de su poder. Lo que los que antes se escondían, ahora, a partir de ahora, van a hablar con valentía. El Espíritu transformó a ese grupo temeroso en verdaderos portadores de las buenas nuevas. Y el fuego se encendió. El fuego comenzó a arder en sus lenguas y después fue llevada a todas las naciones. Así que Pentecostés, ¿sabes?
no es el final de una etapa, sino más bien el comienzo de la nación. El mismo espíritu que unió aquella primera iglesia es quien hoy sigue uniéndonos a nosotros, impulsándonos y dándonos la voz en medio de un mundo en el que vivimos que está literalmente dividido. Ahora, esto nos lleva a un tercer punto. Este tercer punto dice que el Espíritu impulsa a proclamar el Evangelio de Cristo. Y es precisamente lo que ocurrió con Pedro. Si tú vas a los versículos 14 hasta el 21, y no los vamos a leer, simplemente quiero señalar esta última parte. Lo que sigue es uno de los primeros sermones de la historia de la iglesia. Pedro se levanta, no por su propio valor, sino porque el Espíritu lo impulsó a dar una interpretación y dirección, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo. Dios no solo obró poderosamente, también le permitió a él explicar su obra a través de su palabra. Así que aquí en Pentecostés vemos, ¿verdad?, que el Espíritu enciende la iglesia, la une en una sola voz y ahora la está lanzando en una misión. Y esa misión comienza con una proclamación que es clara. Jesús es el cumplimiento de las promesas. Jesús es el Señor por encima de todas las cosas. Jesús es el Salvador que Dios envió al mundo. Y también, ¿verdad?, envió a su Espíritu. Así que Pedro está de pie. Ese Pedro que semanas antes había temido confesar a Jesucristo, ¿verdad?, cuando Jesucristo fue llevado a la cruz. Este está levantando ahora su voz. Y no ante una sola persona, sino ante toda Jerusalén. No es el mismo hombre. Ha sido transformado por el Espíritu. Y su primera acción es dar sentido a lo que el pueblo está viendo y escuchando. Él dice, esto no es embriaguez, esto es el cumplimiento. Y Pedro aquí cita al profeta Joel. Joel, en el capítulo 2, ¿verdad?, versículos 28 al 32, simplemente cita esto. Y Pedro le da, de alguna manera, ilustra las palabras del profeta para el pueblo, diciendo que ha comenzado una nueva etapa en la historia de la redención. Él dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta es la inauguración de los últimos tiempos. Lo que los profetas anunciaron, lo que los patriarcas anhelaron, ahora está siendo cumplido. Se está cumpliendo. Y el Espíritu es la evidencia de que el reino es inaugurado y de que la salvación ahora se extiende a toda nación, a toda lengua y a todo pueblo. Y Pedro subraya tres verdades esenciales de la profecía de Joel. Primero, que el Espíritu es derramado sin distinción, es decir, no está llegando solamente a los judíos. Y él cita, hijos e hijas, jóvenes, ancianos, siervos, todos recibieron el don. Lo que antes era un privilegio para unos pocos, pues ahora estaba siendo derramado para todos. El Espíritu llegó y habitó en cada creyente. Y esta comunidad de fe se convirtió en una comunidad profética, donde todos podían testificar las maravillas de este Dios. Eso que Moisés deseó en Números 11:29, que él decía, ojalá todo el pueblo del Señor profetizara.
aquí se está cumpliendo literalmente. El Espíritu está confirmando la venida de la salvación. Y luego, si tú lees los últimos versículos, parece que ahí está ocurriendo algo, un fenómeno sobrenatural, ¿no? Incluso cósmico, porque refiere sangre, fuego, humo, sol oscurecido. ¿De qué está hablando? ¿Sabes? Esto está refiriéndose a la magnitud de este evento. No está diciendo, ¿verdad?, cómo va a terminar el mundo. No, se está refiriendo a esto. Es decir, Dios está interviniendo en la historia y todo, desde luego, va a cambiar. El derramamiento del Espíritu es la señal de que el Mesías es exaltado y que la salvación es abierta a todos. Y Pedro concluye citando una promesa que es gloriosa. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes? Este es el mensaje, el corazón del mensaje apostólico. El Espíritu es la garantía de que la gracia está al alcance de todos los que invocan el nombre de Cristo. El Espíritu además les proclama, les capacita para proclamar esas verdades. Y lo que comenzó con un asombro se convirtió en una predicación eficaz. Pedro interpretó la obra de Dios y anunció el Evangelio con valentía. Lo que el fuego encendió en ese aposento alto, ahora está ardiendo en las calles de Jerusalén. La iglesia naciente se convirtió literalmente en una antorcha viva. Corazones encendidos, ¿verdad? Y una misión en marcha. Y aquí hay una gran diferencia. En el Sinaí, cuando Dios dio las tablas de la ley, ¿verdad?, de piedra, lo hizo con fuego, con viento, con temblor. Y en Pentecostés, el Hijo es exaltado y envía al Espíritu desde el cielo para escribir la ley en el corazón del pueblo. El antiguo pacto trajo temor al pueblo, pero el nuevo pacto produce una adoración del pueblo. En el Sinaí, 3,000 personas murieron por su pecado. En Pentecostés, 3,000 personas fueron traídas a la vida por la gracia. Ese fuego que antes consumía, ahora está purificando y trayendo vida. Mira, yo tengo esta lámpara y está lista para usarse, ¿no? Lista para brillar en la oscuridad. Pero sin energía no alumbra, no enciende. ¿Sabes? Así es nuestra misión. Porque podemos tener muchos planes, podemos tener muchas estructuras, podemos tener muchas buenas intenciones, pero sin el Espíritu, simplemente nada de esto va a encender. Nada. Así que esto es una invitación para ti y para mí. Este pasaje tan conocido que nos habla de un hecho singular en Pentecostés, nos recuerda que el Espíritu fue enviado no para dar un espectáculo, sino para encender verdaderamente la esperanza en el pueblo de Dios. Él encendió el fuego en el corazón de aquellos, pero también lo hace en el nuestro. Y nos une como iglesia en una misión. Y nos impulsa a hablar aún cuando queremos callar. Cuando el mundo allá afuera
se enfría en desesperanza, el Espíritu enciende la fe. Cuando la iglesia se dispersa por temor, el Espíritu lo une en propósito. Y cuando nos sentimos incapaces, el Espíritu une palabras en nuestra propia boca. Así como esta lámpara, ¿verdad?, que no sirve porque no tiene baterías, cuando el Espíritu viene, enciende nuestra misión, y la misión entonces sí puede brillar, sí puede alumbrar. La esperanza resplandece en medio de la oscuridad. Y sabes, a esto somos llamados tú y yo. A esto ha sido llamada sola gracia.